está bien. Bueno, Jonathan, contento, me imagino, por lo que, cómo se dio y porque están ahí prendidos nuevamente en la puerta. Sí, estoy contento de haber ganado un partido duro. Todavía estamos en la lucha. En el primer gol, de repente, algunos llaman la atención. ¿Bajaste la pelota con el hombro, con la mano? ¿Explicar un poquito esa No, con esto, con esta parte de acá. No sé si es mano, no sé, pero sí se sentí que la bajé con esa parte. ¿Cuánto importa este resultado, digo, por la forma que se dio, los minutos finales y más todavía que los de arriba también ganaron? Mucho, porque nosotros todavía dependemos de nosotros. Después, si los que están más adelante de nosotros pierden puntos, es mejor, pero nosotros sabemos de que tenemos que ganar todos los partidos para tener chance. ¿Esa es la mentalidad que ustedes tienen para revertir el resultado con el que estaba ganando el club, que después ustedes lo dieron vuelta? Sí, la mentalidad es ganar siempre, ganar jugando cuando bien o mal, lo importante es ganar. A veces se nos da, a veces no, pero yo creo que hoy luchamos mucho y llegamos a una victoria muy valiosa. Vieron que ganaron la Libertad, ganaron hoy. ¿Qué crees que está haciendo bien Guaraní? Y muchas cosas porque fíjate que hoy era un partido duro, donde ellos por momentos jugaron muy bien, hicieron el primer gol. Hacía mucho que no dábamos vuelta a un resultado y hoy creo que lo logramos con mucho esfuerzo, no jugando bien por momentos, pero con mucho esfuerzo y mucha ganas, que es lo importante. ¿En qué momento te diste cuenta que Guaraní podría llegar al triunfo? ¿El segundo gol fundamentalmente el gol que hiciste? Sí, no, pero fíjate que tuvimos, en el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones, el arquero de ellos para mí fue la figura y creo que bueno, no se nos dio porque la pelota no entró, pero entramos con pelota dominada, entramos haciendo buenas jugadas, probando de afuera también, pero creo que el arquero de ellos hoy se despertó con el pie derecho. ¿Estás levantando tu nivel de juego cada partido, Jonathan? Sí, no sé si levantando el nivel, pero sí aguantando todo el partido, que es lo importante, pudiendo rendir para el equipo a pesar de algunos dolores que tengo, pero tratar de dejar todo en la cancha y creo que hoy ganamos un buen partido. Johnny, apareció un cartel esta noche por la Alambrada que decía como un mensaje al Tata de que ya sos Paraguay. No sé nada, ojalá que haya salido todos los papeles, pero todavía Pero definitivamente no tocaste con la mano en esa jugada. No sé si se con la mano, no, pero sí que la Chao, Jonathan.